La Wikipedia es una enciclopedia digital que se encuentra disponible a través de Internet. Se trata de una publicación de acceso libre y gratuito, con más de 15 millones de artículos redactados por voluntarios en más de 200 idiomas. Siempre que necesitamos información recurrimos a Wikipedia, pero esta plataforma de información no solo tiene lo básico, también te podrás encontrar con historias muy interesantes y algunas escalofriantes como las que te voy a presentar a continuación, así que ponte cómodo hoy te voy a presentar 7 terroríficos artículos de Wikipedia que te pondrán la piel de gallina. Esta chica que ves en esta imagen, se llama Joyce Carol Vincent. Nació en 1955, tenía 4 hermanos mayores, comenzó a trabajar en una firma de abogados y luego en una empresa dedicada al área de la contabilidad, pero intempestivamente renunció tras 4 años en 2001. A no tratarla bien su familia, decidió irse a vivir a una casa de acogida mientras trabajaba, como camarera en un hotel de mala muerte. Pero por desgracia la joven desapareció en diciembre de 2003 y nadie sabía nada de ella, hasta que un 25 de enero del 2006 lo encontraron, pero no viva sino muerta en su departamento recostada en un sillón, rodeada de regalos de Navidad ya envueltos, y con el televisor encendido y su cuerpo casi completamente esqueletizado, sin que ningún vecino sospechara de su deceso. Y es que su muerte solo quedó al descubierto cuando agentes judiciales acudieron al inmueble para cobrar el atraso en el pago del arriendo. Al tocar la puerta, nadie acudió por lo que decidieron entrar de todas formas, encontrando a Joyce frente al televisor encendido. Tal era el estado de descomposición del cuerpo, que solo lograron identificarlo a partir de piezas dentales. La agencia de beneficencia, por su parte, se escuchó en que no sospecharon lo sucedido debido a que tanto la calefacción como el resto de los servicios básicos estaban siendo pagados oportunamente gracias a un subsidio, que cubrió en parte el pago del arriendo. Cuando el beneficio caducó, las deudas se acumularon obligando la visita de los agentes al departamento, lo que sirvió para encontrar el cuerpo de Joyce. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que buscaron a la mujer. Su familia también intentó tomar contacto con ella, por lo que contrató a un detective privado, el que dio con el departamento. Sus hermanos comenzaron a escribir cartas, las que sin embargo nunca fueron leídas, debido a que en esa época Joyce ya había muerto. El monstruo de Flatwoods. Según la criptozoología, es una supuesta criatura pseudocríptica no identificada, y en la ufología se le atribuye un origen extraterrestre. Apareció en el pueblo de Virginia, Estados Unidos, durante la noche del 12 de septiembre de 1952. Los testigos del hecho descubrieron a la criatura con una cabeza redonda, con ojos mecánicos en inhumanos. También tenía una decoración en la parte superior con forma de as de espadas, que podía haber sido un asco o una simple capucha. El cuerpo de esta criatura era vagamente humanoide, metido en una falda oscura y plisada, de color verdoso. La presencia de brazos es diferente de acuerdo a los reportes, ya que algunas personas la describen sin ellos, mientras que otros aseguran que el ser tenía brazos cortos y delgados que terminaban en 3 dedos similares a garras, posicionados frente al cuerpo y no a los costados como pasa en los humanos. La noche del 15 de septiembre de 1952, 2 hermanos, Edward y Fred May, así como su amigo Tommy Lear, de 12 y 10 años respectivamente, vieron un brillante objeto que cruzaba el cielo sobre Flatwoods. El objetivo descendió en territorio propiedad de un granjero local. Y luego de verlo, los jóvenes acudieron al hogar de los hermanos May, donde dijeron haberlo visto chocar en las colinas. Luego del evento un par de investigadores obtuvieron una multitud de reportes de testigos que afirmaron haber experimentado un fenómeno similar o relacionado. Y entre estos se cuentan la historia de una mujer y su hija de 21 que aseguran haber encontrado una criatura con la misma apariencia y olor una semana antes del incidente del 12 de septiembre. Con el encuentro afectando a la hija de forma tal que tuvo que ser confinada a un hospital de salud mental por espacio de 3 semanas.
También obtuvieron una declaración de la madre de Eugene Lemon, la cual reportaba que aproximadamente en el momento del evento, su casa fue sacudida violentamente y la recepción de radio desactivado por al menos 45 minutos. En el año 2000, tras casi 48 años de investigación del evento, Joe Nickel del Grupo de Investigación Paranormal del Comité para Investigación Escéptica, concluyó que la luz en el cielo reportada por los testigos del 12 de septiembre era nada más que un meteoro. Y que la luz roja y pulsante era quizás un faro para navegación aérea. En el caso de la criatura, se concluyó que la descripción de los testigos coincidían con un búho. Nickel explicó que la percepción del animal podría haber sido distorsionada por el estado de estrés de las víctimas, tras observar la luz en el cielo al igual que con el Mothman y el Goblin de Hawkinsville. Los investigadores y la Fuerza Aérea consideran a la criatura como nada más que un búho, específicamente una lechuza común. Puede ser un búho o una criatura que no es de este mundo, eso le dejo a tu criterio. Existe un fenómeno legendario que se denomina Rey de las Ratas, y supuestamente ocurre cuando estos animales de manera natural, por efecto de la basura o de eventos biológicos, quedan entrelazados por sus largas colas, moviéndose en conjunto. Las uniones entre estos animales ocurrirían al estar hacinados en lugares con una concentración alta de la especie, creándose lazos que se cicatrizan, formando una especie de nuevo animal que puede llegar a tener alrededor de 10 cabezas. El término Rey de las Ratas fue adoptado en Alemania y pertenece al folclore de ese país. Sin embargo, aunque se creía que solo formaba parte de las leyendas urbanas, con el paso del tiempo se fueron encontrando pruebas que dan cuenta de algunos casos reales. Por ejemplo, en 1828 se encontró un rey de rata con 32 roedores en el país europeo, el cual actualmente es exhibido en el Museo Mauritianum en Altenburg. Una investigación dirigida por André Miljutin, candidato a doctor en biología del Museo Natural de Historia de la Universidad de Tartu, descubrió otros casos similares en el país. El último fue en agosto de 2005, donde un cuerpo móvil de alrededor de 13 cabezas fue descubierto. Además, en el Museo de Nantes, en Francia, se encuentra momificado un rey de rata de 9 cabezas. Hasta el momento se ha encontrado cerca de 50 rey de ratas oficialmente confirmados. Nueve jóvenes montañistas rusos, 2 mujeres y 7 hombres, murieron en extrañas circunstancias en una expedición de esquí en los montes Urales durante los primeros días de febrero de 1959. El suceso, conocido como el incidente del paso de Dyatlov, en honor al líder de la expedición, se convirtió con el tiempo en uno de los misterios más famosos e intrigantes del siglo XX. Lo último que se supo con certeza de los excursionistas fue que algo inesperado y hasta ahora desconocido hizo que a medianoche del 1 de febrero los jóvenes cortaran la carpa desde dentro y escaparan hacia un bosque a más de 1 kilómetro de distancia, sin la ropa adecuada, con temperaturas extremadamente bajas, y con fuertes vientos a la espalda. Los registros históricos del caso cuentan que 26 días después de la tragedia los equipos de búsqueda encontraron los primeros cadáveres congelados en el bosque. Los últimos cuerpos aparecieron 3 meses más tarde, desnudos, algunos con mutilaciones y golpes en el pecho y en el rostro. Según la investigación criminal soviética de 1959, una fuerza natural irresistible había causado la muerte del grupo de Dyatlov. A pesar del veredicto, el gobierno ruso nunca presentó pruebas ni explicó con claridad lo que había ocurrido. Unos meses después archivó el caso y prohibió la entrada a la zona del suceso durante varios años. Este vacío en la investigación, sumado a testimonios de supuestas observaciones de esferas naranjas brillantes que flotaron en el cielo durante esa noche y a presuntos rastros de radioactividad hallados en las ropas de los montañistas, hizo que los familiares de los fallecidos desconfiaran de la versión oficial. Ante la ausencia de una explicación lógica que revelará las causas de las muertes, las teorías conspirativas alrededor del caso Dyatlov se fueron expandiendo por toda Rusia.
Unos aseguraban que los excursionistas habían muerto de pánico inducido por infrasonidos, otros que habían sido atacados por animales salvajes, a 2 de los cadáveres les faltaban los ojos, a otro la lengua y a un tercero las cejas, y otros que miembros de tribus locales eran los responsables de las muertes. Se llegó a creer, incluso, que habían sufrido la furia del abominable hombre de las nieves, que habían sido víctimas de pruebas de armas nucleares o que la KGB, la agencia de inteligencia soviética, los había asesinado por razones políticas. En la primavera de 1922 ocurrió un suceso en Alemania que conmocionó al país entero. Lo que pasó en el interior de la pequeña granja de Interkaifeck sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia del país. Esta fue la secuencia de los terroríficos hechos. Andreas Gruber era un agricultor alemán que vivía en una remota granja conocida como Interkaifeck. A comienzos del mes de marzo de 1922, el hombre comenzó a notar una serie de sucesos extraños. Al principio no le dio la mayor importancia, pero en cuanto fueron pasando los días, decidió contárselo a algunos amigos íntimos. Al parecer, Gruber había encontrado huellas que salían del bosque detrás de su casa, pero lo más raro era que ninguna de ellas mostraba el camino de vuelta. Además, creía que había oído pisadas en el ático de su casa, y también había encontrado un periódico que parecía haber llegado de la nada. Las llaves de su casa también desaparecieron un tiempo. Lo curioso es que a pesar de todos estos clichés de películas de terror, Gruber no informó nunca a la policía, tan solo a unos amigos. El agricultor vivía con su esposa Casilia, su hija Victoria y sus 2 hijos, Casilia y Joseph. La familia también tenía empleada a una criada. Una mujer que tuvo la mala suerte de estar en la casa en el momento que se desató la violencia. Aunque nadie sabe exactamente cómo se desarrollaron los brutales acontecimientos el 31 de marzo, los resultados quedaron muy bien documentados. El martes día 4 de abril un vecino de los Gruber se acercó a verlos ya que le parecía inusual llevar tantos días sin verlos, además la joven Casilia llevaba 2 días sin acudir al colegio. Lo que encontró fue a todos los miembros de la familia asesinados junto a la criada. El cuerpo del matrimonio, su hija Victoria y la joven Casilia se encontraban en el granero, el de la criada en su cama y el del pequeño Joseph en su cuna. Todos habían sido asesinados con un pico. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Weihofen, donde aún hay un monumento conmemorativo. En 1923 la granja fue derribada. Hoy en día este caso sigue abierto, nunca se encontró al asesino o asesina, fue terrible lo que les pasó a esa familia, un caso peor que una película de terror. Los niños de ojos negros son descritos como personas jóvenes, casi siempre niños, con ojos de un color negro absoluto y sin diferenciación entre la esclera, la pupila o el iris. Los diversos reportes de encuentros con estos seres alrededor del mundo coinciden en una sola cosa: que los niños son rodeados por un aura casi sobrenatural y siempre peligrosa. A veces los reportes hablan de un encuentro con 1 o 2, siempre descritos como niños confiados y elocuentes que intentan persuadir a la víctima para que los deje entrar a su hogar para usar el teléfono, para descansar o un sinfín de excusas más. Incluso hay historias en las cuales piden ser acompañados o que se les dé un aventón a casa. La víctima entonces comienza a estar de acuerdo con sus peticiones, aun si aparecen algo perturbadoras. O al menos hasta que notan que los ojos de los niños son completamente negros. Y si es que el niño se da cuenta de que la víctima lo ha notado, comienzan a actuar de forma enojada e insistente. Al grado que algunos testigos creen que los niños pueden estar usando alguna especie de control mental de bajo nivel para obligarlos a acceder, o que de alguna forma tienen habilidades hipnóticas. No existe una descripción o un consenso de que puedan ser, o que explique el porqué el color de los ojos. Y las múltiples teorías van desde fantasmas, demonios, vampiros e incluso alienígenas que buscan aparecer comunes ante sus víctimas, similar a la descripción de Slenderman y su apariencia básica.
Pero todos los testigos están de acuerdo en que los niños de alguna forma buscan acceder a una casa o vehículo, y que son incapaces de entrar por su cuenta. Compárese con algunas leyendas de vampiros. Son varios los relatos que se acumulan en internet desde la década de 1990 sobre las apariciones de jóvenes de entre 9 y 17 años con los ojos negros, y hay personas que aseguran haber visto a estos niños, pero otros dicen que solo es una leyenda. Eso lo dejo a tu criterio. Tardaré, un showman francés del siglo XVIII, podía comer lo suficiente para alimentar a 15 personas y tragar gatos enteros, pero su estómago nunca se satisfizo. Era la década de 1790, y Tarrare, nacido alrededor de 1772, conocido solo como Tarrare, era un soldado del ejército revolucionario francés con un apetito casi inhumano. El ejército ya había cuadruplicado sus raciones, pero incluso después de tirar suficiente comida para alimentar a 4 hombres, todavía hurgaba entre las pilas de desperdicios, engullendo cada pedazo de desperdicio desechado que habían tirado. Y la parte más extraña de todo esto fue que siempre parecía estar muerto de hambre. El joven apenas pesaba 100 libras y parecía estar constantemente cansado y distraído. Mostraba todas las señales posibles de desnutrición, excepto, por supuesto, que estaba comiendo lo suficiente como para alimentar a un pequeño cuartel. Debe haber habido algunos de sus camaradas que solo querían deshacerse de él. Tardaré, después de todo, no solo se quemó a través de las raciones del ejército, sino que también apestaba tan horriblemente que un vapor visible surgió de su cuerpo como las líneas de la caricatura de la vida real. Un grabado en madera de 1630 que muestra Polifagia, el estado de Tarrare. Este está destinado a representar a Nicholas Ward, el gran comedor de Kent. No hay representaciones del propio Tarrare sobreviven hoy. El extraño apetito de Tarrare había estado con él toda su vida. Era completamente insaciable, tanto que cuando él era un adolescente, sus padres, incapaces de pagar las enormes cantidades de comida que se necesitaron para alimentarlo, lo echaron de su casa. Luego hizo su propio camino como showman itinerante. Se topó con una banda de prosti y ladrones que harían una gira por Francia, actuando mientras recogían los bolsillos de la audiencia. Tarrare era una de sus atracciones principales. El hombre increíble que podía comer cualquier cosa. Su enorme y deformada mandíbula se abriría tanto que podría verter una canasta llena de manzanas en su boca y sostener una docena de ellas en sus mejillas como una ardilla. Tragaría tapones, piedras y animales vivos enteros, todo para alegría y disgusto de la multitud. De acuerdo con aquellos que vieron su acto. Agarró a un gato vivo con sus dientes, incluso lo tragó o lo destripó, chupó su sangre y se lo comió, dejando solo el esqueleto desnudo. Él también comió perros de la misma manera. En una ocasión se dijo que tragó una anguila viva sin masticarla. Los perros y gatos huían aterrorizados por su aspecto, como si hubieran anticipado el tipo de destino que él estaba preparando para ellos. La condición de Tarrare no estaba en su mente. Cada cosa extraña que él había hecho había comenzado con una necesidad biológica genuina y constante de comer. Todas las experiencias de pobre hombre habían sido dictadas por el extraño cuerpo en el que había nacido, uno que lo maldijo a una vida de hambre eterna. Estos fueron los 7 terroríficos artículos de Wikipedia que te pondrán la piel de gallina. Suscríbete y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos.